Hola Blas, ¿cómo va? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué harí? Max, si hace mucho no te veo. ¿Cómo andás, Martín? Te vi un par de fotos, Martín, últimamente. Dani, ¿cómo andás, Kiari? Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Martín, vos? ¿Bien? Te vi en algunas fotos ahí extrañando la escuela. Todos extrañamos. Ahí entra Carlos. ¿Cómo le va, mi amigo? Hola Julio, ¿Cómo ¿cómo le va? estás? Muy bien. Es nuestra segunda charla. Hola Laura, ahora Clarisa, ¿cómo va? Bueno, nos acompaña Carlos. Se extraña, se extraña sobre todo siendo quinto, dice Martín acá. Extrañamos todos, ¿no? Sí, pero qué año difícil, ¿no? Para primero y para quinto, las dos puntas está complicado. En general para todos y todas, pero justo 2 años tan importantes nos tocó esta. Bueno, va a ser inolvidable, es decir, va a ser un año histórico y quizá de acá en algún tiempo lo contaremos, no sé, les chiques lo contarán a sus nietos, a sus... Sí, Busquémosle alguna vuelta. ¿Cómo andás, estamos haciendo Carlos? historia. Bien, estamos haciendo historia. ¿Cómo dormiste? Yo por suerte duermo bien. Porque nuestra última charla tuvo que ver con las alteraciones del sueño en la cuarentena y tuvo mucha repercusión esa charla. Se subió a YouTube, hubo mucha gente que después opinó, la llevó por todos lados esa charla. Qué bueno, qué bueno. Hay que Bueno, aprovechar estas oportunidades. mira, antes de que nos presentemos, porque es una actividad que tiene que ver con la segunda jornada de ESI, ya el Ujú. SEPMA el SESMA estuvo haciendo actividades y estuvo haciendo unas actividades muy interesantes y les profes también, y creo que con esta cerramos la segunda jornada de ESI. No me quiero olvidar de algo porque mira, me pidieron que mandemos un saludo porque estas charlas que estamos haciendo de cuarentena nos sumaron amigos, Carlos, y nos pidieron que saludemos a la Escuela uno de Manuel de Estrada de San Andrés de Giles y también Mira. al grupo de Nuevos Cuerpos, Nuevos Escenarios de Santiago de Chile, que probablemente pronto tengamos un conversatorio con ellos, y también uno de Nuevos Escenarios, Nuevas Masculinidades de Colombia. Así que Mira, pronto, bueno, viste que hace poco tuvimos una charla con un director de cine muy piola, Marco Berger, y sí, bueno, las cosas de la cuarentena que nos separó, pero por otro lado nos aunó. ujú. Así que bueno, y en esta propuesta, si querés, me presento, primero presentate vos y después me presento yo y empezamos, dale. Sí, yo pensaba, para no hacer las presentaciones formales aburridas, Dale, presentarnos con semejanzas y diferencias, ¿no? dale, Los dos dale. somos licenciados en psicología, Sí, ¿sí? Los sí, dos somos profesores, así es. por rol y por formación, que son dos cosas distintas, Es- ¿no? yo soy de River, ¿vos? Yo soy de Boca, ¿ves? Ahí tenemos una diferencia. Eh, ¿Vos te dedicás a la clínica? ¿Hacés clínica?
Me dedico a la clínica y me dedico a la clínica y me dedico a la salud pública en el hospital también. Claro, claro, claro. Sí, ¿y Eh, sos psicoanalista? Mira, en realidad, y voy a hacer un chiste que no lo puedo hacer, no es para esta hora, pero no me encierro en ningún paradigma, te lo dejo para otro horario. Bueno, ¿Viste, ¿ves? Esa, viste cuando te dicen sos lacaniano, sos freudiano, sos... No soy de nada. bueno, yo soy psicoanalista, ¿ves? Esa es otra diferencia que tenemos, ¿sí? Leo Pero mucho a bueno, Freud, estudié mucho a Freud, claro, pero bueno, Freud pero necesita una pensaba, relectura en estos momentos. y lo que tenemos en común que somos muy fanáticos de la educación sexual integral. Y es algo que creo que tenemos que serlo porque constantemente, además por donde trabajamos y además por ser seres sexuados y además por estar, por ser seres pensantes en este momento y por ser seres humanos, ¿no? Creo que en este momento no podemos escapar, ¿no? A esta realidad que nos toca. Yo a veces digo, Exacto. yo a veces, ¿sabes qué? A veces me pregunto, Carlos, si laburara en la escuela, yo no sé si tendría la impronta tan fuerte como la que tengo de dedicarme tan fuerte a esto de la ESI. Porque, por ejemplo, en el hospital, yo también laburo con la ESI y me han acompañado muchísima gente para formarme en un hospital psiquiátrico, en todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales de los pacientes. Pero, pero quizás no con la intensidad con la cual lo he vivido y lo vivo, ¿no? En mi práctica en la escuela y en mi vida personal, ¿no? En mi vida personal de siempre. Ujú. Sí, ¿Vos bueno, pensás ahí que está saludando Eva González, una profe. Bueno, un saludo también para ella. ¿Qué me preguntabas? no, te preguntaba si vos pensás que si no trabajases en educación, ¿vos pensás que también la ESI te atravesaría de este modo? No, pienso que no, porque bueno, a partir ya desde antes de la ley, pero ya a partir no, es del 2006, ¿no? La ley, hace un montón de Sí. años, hace 14 años que tenemos esta ley y a veces tengo la sensación que no terminamos de arrancar, ¿sí? Por suerte, el Mariano Acosta es un colegio con mucha historia en este tema, ¿no? Y que ha permitido muchas cuestiones, eh, esa es otra diferencia que tenemos, los roles que cumplimos. Yo cumplo rol de psicólogo en el Mariano Acosta y vos estás como profe en la secundaria y también en terciario. Vos sabés que, mira, voy a contar una anécdota. eh, no la conté nunca, la cuento por primera vez. Primicia. Y primicia. Pero creo que es demarcatoria de cómo fueron atravesando las etapas. Vos sabés que la ESI, yo siempre cuento, y después nos vamos a abocar al tema de hoy, que es el tema de los vínculos, ¿sí? Y bueno, y esto que tiene que ver con el consentimiento que nos interesa tanto, pero si querés, es un dato histórico lo que te voy a contar, porque en algún punto yo hace ya 23 años que estoy en la escuela. Y vos sabés que cuando yo entré a la escuela, yo venía con todas las ideas del psicoanálisis y cuando entro en la escuela, a mí me interesaba mucho porque yo entro en la escuela con toda la fuerza de la prevención, porque era plena época del HIV. Entonces mi preocupación era que les pibis se cuidaran, ya era mixta la escuela, que se cuidaran, que usaran el preservativo. Entonces llegamos incluso a traer a la escuela a Pedro Can, porque Mariana Can, no Florencia, pero Mariana Can, una de las hijas de Pedro Can, estudió en la escuela y incluso fuimos al Fernández y armamos un grupo de estudiantes que íbamos por las escuelas dando charlas de prevención y yo Uh -huh. ahí eh, eh, recorrí lo que
la ley de ESI plantea que es esto de cómo la sexualidad siempre fue pensada desde la prevención. Y yo, vos sabés que me acuerdo de una charla que di, ¿viste el pasillo de la escuela al final? Esa aula que termina en una escalera a la derecha, si vos seguís por sala de profesores a la derecha, me acuerdo de haber dado una charla de prevención que tenía que pedir autorización por escrito en el cuaderno de comunicaciones para mostrar un preservativo, porque claro, parecía como Marcel Marceau, un mimo, ¿viste? No podía mostrar preservativo, entonces tenía que hacer un gesto, ¿viste? Era como enseñar Europa así en el mapa. Entonces, recuerdo que, claro, yo tratando de explicar los riesgos, me acuerdo que en una de las charlas, ¿viste? Dos pibes salieron llorando. Claro, y ahora yo me río, pero pobres, pobres pibis, ¿viste? Porque en realidad yo en ese momento, te estoy hablando de 23 años atrás, mi idea de la sexualidad saliendo de la universidad era esa, era la del susto y era casi la del higienismo, era la de cuidarse y la sexualidad es todo lo prohibido, todo lo malo y todo lo que te puede enfermar y no de lo que te podés cuidar y todo aquello que podés disfrutar y también cuidarte, por supuesto, ¿no? Pero siempre teniendo autocontrol y siempre teniendo precaución, pero disfrutando también. Claro, Pero no lo me que puedo pasa es que olvidar. la Si me prevención, acordara quiénes son, les iría a pedir perdón. la prevención es de la enfermedad, ¿no? Uno Claro, previene enfermedades, ¿no? claro, Valga el comentario en cuarentena. Y en realidad lo que hay que hacer también es promoción de salud, hablar del claro, placer, ¿sí? claro, Promocionar salud es pararte en la parte de la salud, ¿sí? Y no solo en exacto. la parte de la enfermedad, que es la prevención o el tratamiento. Entonces, esa también, yo trabajo en promoción de salud y me parece que, viste que ahora está este tema de si hay que educar por el miedo o no. Yo siempre dije, Claro. no, por el miedo no se puede educar. Sexualmente tampoco podemos hacer educación sexual terrorista y mira lo que te va a pasar, ¿no? Porque hay una tendencia a veces a mostrar órganos medio podridos, mira lo que te va a pasar si no te cuidas, ¿no? Entonces, yo siempre digo, el miedo no educa porque uno no vive con miedo, en algún momento el miedo se te pasa. Entonces, hay Pero que es lo que, reflexionar. claro, es lo que charlábamos en uno de los encuentros con el presidente de ARDA, de reducción de riesgos y daños de consumo de sustancias, que él me decía, Uh -huh. mirá, la OMS plantea, y la OPS también, que el paradigma del abstencionismo fracasó, es decir, años planteando que el abstencionismo en el consumo no funcionó. No hay que decir a los pibis que consuman, pero sí plantearles que si van a consumir, qué cuidados deben tener, ¿eh? Uh -huh. En ese Bien, sentido, ¿no? Bien, bueno, ya nos Carlos, presentamos, pero ya nos ahora presentamos. pensemos el consentimiento, que es de lo que vamos a hablar, ¿qué relación tiene con semejanzas y diferencias? ¿No? Como Bien, para pensarlo. es un tema muy interesante, es un tema que creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero es un tema que quizás creo que los pibis lo van a poder seguir trabajando con sus referentes, con los materiales también, porque es un tema que creo, vos me vas a dar una mano en esto, es un tema que nos suele meter en problemas a todos, eh, porque en general, no sé si estás de acuerdo, pero en general, eh, el consentimiento tiene que ver con los acuerdos, ¿no? Es decir, el consentimiento tiene que ver con el otro, tiene que ver con la voluntad y con el deseo del otro. Y en general, no siempre nos educaron para tener en cuenta al otro. A veces nos educaron para no tener empatía o para no interpretar al otro o interpretar mal. Por ejemplo, no sé si a vos te pasó, pero a mí, por ejemplo, me ha pasado que en general te enseñaban que cuando vos ibas a bailar o querías conocer, no sé, a una chica o a un chico, tenías que insistir y tenías que
eh, insistir, tenías que ir por todos los medios, ir por todas las formas, eh, y hoy eso, que sería eh, de alguna manera todo el merodeo y el rodeo para no acercarse a alguien, Ujú. deja de llamarse insistencia y pasa a llamarse acoso. Incluso puede llegar a tomar un tinte grave. El tema es que en esas dos personas pareciera ser que no hay algo en claro. Es solamente una que se está dando cuenta que hay ahí un desacuerdo donde no hay eh, en algún punto acuerdo de que eso es acoso y no es un no, ¿no? Digo, esto cuando alguien dice no, es no. Eh, las famosas histéricas de Freud, vaya a saber si eran histéricas de Freud solamente, o eran simplemente mujeres a las cuales se las enseñaba a decir que no, y en el amor romántico tenían que decir que no para no parecer mujeres fáciles. Ujú. Claro, sí, sí. ¿Y vos qué entendés por empatía? Yo creo que la empatía me parece a mí, ¿no? Que es como escuchar al otro, ponerte en el lugar del otro y empezar a creer lo que el otro te está diciendo. No hace falta que el otro hable, no hace falta que el otro te diga no. Hay muchas maneras de decir no, hay muchas maneras de decir sí, hay muchas maneras de decir sí, pero hasta acá, no más. O sí, pero ahora ya no. Aunque después te vayas mal o te enojes, pero pareciera ser como que por momentos hay que aclarar que uno no firma un cheque en blanco cuando está con alguien, que uno puede cambiar de idea, que uno en algún Ujú. momento puede sentirse mal, que uno en algún momento puede tener ganas de dejar de estar, o hay cosas que uno en algún momento no quiere. Y sabes que ¿sabes que hay una frase que a mí me resuena mucho cuando, viste, cuando las frases de hermana, yo sí te creo, que dicen las chicas? Ujú. Y, y yo creo que esa frase lleva mucho de un sentido que los varones tenemos que escuchar, especialmente, ¿no? Porque, pues fíjate, no quiero mezclar ni irme por las ramas, ¿no, Carlos? Pero pensémoslo. Fíjate que cuando vos descreés que una chica te está diciendo que no, y vos decís, no, no me está diciendo que no, se está haciendo la difícil, estás anulando a un ser, estás anulando el deseo del otro, estás diciendo, estás haciendo un ejercicio de poder, donde estás anulando el deseo de otra persona, y lo que estás haciendo es poner tu deseo por delante del deseo de la otra persona. Y en ese sentido, hay un acto de conquista, pero de conquista entendida como si fuese en la prehistoria, un acto de posesión del otro, un acto Ujú. de privatización. Y cuando aparece la hermana, yo sí te creo, es que en el juicio de Marita Verón, perdón que salte con esto, a más de 20 mujeres que testificaron, no les creyeron porque eran prostitutas, pero a los proxenetas sí les creyeron, ¿sí? Ujú. Claro. Digo, entonces, acá hay algo que tiene que ver incluso con un sistema sociosexual que ubica a la mujer en un lugar de descrédito, que ubica a la mujer en un lugar de menosprecio y ubica en un lugar de facilismo. Y yo creo que es de anulación, se anula al otro, llegado al extremo de el acoso, abuso, violación o muerte.
Sí, femicidio, ¿no? Yo creo que el femicidio es algo así como, yo creo que hay que analizar cada caso, ¿no? Es decir, cada caso es particular. Incluso está el Ujú, que mata y se mata, está el que mata y mata a otro, pero el femicida es el que no soporta que esa otra persona pueda no ser de él. Es decir, el femicida es aquella persona que no soporta que esa mujer no sea de su propiedad. Y en ese claro, sentido es un sujeto que privatiza a la mujer, privatiza a ese ser y le quita la vida. Entonces, ahora, no lleguemos al punto del femicidio. Antes del femicidio hay un montón de otras cosas que pasan previamente. Hay anulaciones previas, cuando una mujer dice que no y el varón sigue insistiendo. O cuando una mujer dice, todo bien, fui a comer a tu casa, pero no me quiero acostar con vos. ujú, Pero si fuiste a casa es porque... O me mandaste una foto, pero te la mandé a vos, no se la mandes a tus amigos. O te mandé un mensaje, no se lo mandes a... Ahí aparece algo del orden de el objeto. Y cuando vos tenés un objeto, no tenés un sujeto. Tenés algo inanimado. Y sí, ese es una el cosa, problema. ¿no? Exacto. Claro. Ujú, Acá dicen esto, no te pongas esa pollera. Y acá es donde aparece algo de, bueno, basta, dejemos de pensar, digo, a ver, todo bien, ¿no? Pero dejemos de empezar a decirle a las chicas, no salgas con esa pollera y empecemos, como dicen muy bien las chicas, empecemos a educar a los pibes en, no en que las chicas no se pongan esa pollera, sino en que los pibes no maltraten a las chicas. Digo, o que no claro, maltraten a las chicas en la calle porque usen lo que fuere, ¿no? Vos sabés que yo te conté en sí. algún momento, eh, digo, a ver, el problema, mira, Carlos, yo quiero ser claro en esto, porque lo digo en el aula y lo digo en cualquier lugar que a veces me trae problemas, porque quiero ser claro. El problema no somos los hombres. El problema es cómo entendemos nuestra masculinidad, ¿sí? Es decir, Ujú, el problema no somos los hombres, el problema es cómo construimos cada uno de nosotros nuestra masculinidad, cómo construimos si nuestra masculinidad la comprendemos desde el lugar de la posesión, desde el lugar del sometimiento, desde el lugar de la anulación. En una charla anterior, yo decía esto de que cada vez que se enferma un hijo, siempre la que falta al trabajo es la mujer. Y eso genera ujú, un sistema de que en el engranaje laboral, más allá de que a la mujer le pagan menos, encima la contratan menos, porque tiene hijos. Digo, esto es como muy complejo, donde nosotros desde la escuela tenemos que hacer cosas, ¿no? Y pensar, pero no desde el reto. A ver, yo no, desde la reflexión, desde la, desde la, desde la reflexión, y desde la preocupación. ¿Qué es lo que vos haces, como por ejemplo cuando te sentás con algún alumno a hablar? ujú. Sí, acá tengo una imagen que distribuimos hoy para la jornada ESI que dice, si le vas a hablar a tu hija de anticoncepción, háblale también a tu hijo de consentimiento, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo acá. Estamos hablando a hijos e hijas, alumnas y alumnos, de, bueno, lo que es el consentimiento. La anticoncepción es importante, pero el consentimiento también. Y vos decías que son acuerdos, ¿no? Pero hay otra imagen que repartimos que dice, la ebriedad no es consentimiento, ¿no? Y en la imagen hay un varón aprovechando que la chica está como con falta de respuesta, ¿no? Porque una cosa es prestar acuerdo en un estado normal de conciencia y otra cosa muy distinta
es en estados alterados de conciencia, ¿sí? Claro, Sea por sustancias, por alcohol, o sea por la emoción que te produce el encuentro con el otro y con la otra, ¿sí? No hace falta que haya uno tomado alcohol. Pero bueno, eh, digamos, yo a veces digo en los talleres, se encuentran un pibe y una piba, o dos varones o dos chicas en su primer encuentro sexual, ¿no? Entonces hay un malentendido básico que es que la chica está más informada, ¿no? Por las revistas que lee, por los diálogos que tiene, ¿sí? O sea, tienen cualquier revista del corazón, entre comillas, algún tema de educación sexual habla o aborda. En cambio, los varones leen, o lee revista de auto, de boxeo, ¿viste? O sea, donde ahí no, o a lo sumo ves Playboy, pero que tampoco es educador sexual, o ves pornografía, que tampoco favorece la educación sexual. Entonces, ¿cuál es el malentendido? La chica que sabe tiene que hacer que no sabe. Por esto que vos decías antes, bueno, va a pasar porque es una chica, ¿no? Liviana de cascos, prostituta o lo que sea. claro, Y el varón que no está informado tiene que hacer como que sabe. ¿Entendés claro, cómo es el malentendido en esa? claro. Y también tenemos que pensar que a veces, primero cuando una persona está bajo efecto de una sustancia, no puede dar consentimiento. Esto quiero que lo repito porque vos lo decís, no, Uh -huh. digo, no puede dar consentimiento y no, es imposible. Pero por otro lado, también, si hay, en este caso, también estamos hablando de parejas heterosexuales, ¿sí? En este caso estamos hablando de situaciones de una chica y un chico. Si estuviésemos hablando de dos chicas, dos chicos o de cuerpos trans, Sí, también tenemos que o pensar de más gente incluso, ¿no? Pueden ser más de dos. cualquier vínculo interpersonal más allá del sistema sexo-género, tenemos que pensar que el consentimiento siempre tiene que estar presente. Eh, en general, eh, se suele pensar, es verdad que el varón siempre está, y es cierto esto, es cierto que el varón es el que en general, porque además culturalmente es el que tiende a tomar esto que se llama la iniciativa, que en realidad no es la iniciativa, es el abordaje de la violencia. Pero también esto puede ocurrir en una relación digamos, de cualquier tipo de género. Y me parece que está bueno tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, yo me acuerdo en en alguna charla con algunas chicas de la escuela, donde, por ejemplo, una vez un pibe me cuenta que una chica le dio un beso y a él no le gustaba, pero que no le pudo decir que no, ¿no? Porque también era como muy difícil para él poder decirle que no, es más, delante de sus compañeros. Entonces, me parece que si bien esto está muy marcado desde el varón hacia la mujer, en general también hay que pensarlo en los vínculos en general. Yo creo que hay que tener en cuenta al varón hacia la mujer, pero también hay que tenerlo en los vínculos. Y no solamente en la sexualidad genital, también hay que tenerlo en cuenta en esto de fotos, en esto del sexting, en esto de si te voy a subir una foto tuya te pido permiso, si voy a utilizar algo tuyo y voy a hacer algo, si te voy a abrazar te pido permiso, qué sé yo. Más allá, hay algo que está bueno y que está bueno es que el consentimiento se dice que siempre es activo, ¿no? ¿Por qué es activo? Porque hay una comunicación constante. No quiere decir que uno esté todo el tiempo hablando, porque la comunicación no necesariamente tiene que ser hablada, tiene que Uh ver con -huh. los gestos, tiene que ver con la mirada, tiene que ver con la actitud corporal. Si vos estás con una persona que se retrae, que se endurece, se encoge, te está diciendo algo.
y vos podés preguntar, ¿estás bien? Eh, ¿Querés querés que tomemos una distancia? Eh, no tenés que esperar que te diga algo, no aprovechar esa situación. Eh, Ujú. Sí. es voluntario, el consentimiento es voluntario, es libre y tiene que ser informado. Informado no es que te tiene que firmar. Informado es que de alguna manera vos tenés que tener una información que todo lo que vos estás haciendo y lo que la otra persona está haciendo con vos están de acuerdo. Y que si en algún Ujú. momento en alguna cosa no están de acuerdo, tienen que emitir algún tipo de señal. Algún tipo de señal. Mira, cuando yo cuento esto en los talleres muchas veces, eh, la gente que a veces es más grande, dice, uy, pero qué complicado que está todo ahora. Y yo digo, no, en realidad antes era más complicado, porque muchísima gente se bancaba un montón de bajones y un montón de situaciones que eran espantosas, precisamente por no hablar, se bancaban situaciones y la pasaban muy mal. Yo me acuerdo hace un tiempo de un diputado que a boca de jarro consideró que no podía existir una violación dentro de un matrimonio. Y este año tuvimos que salir varios a postear y a salir porque estábamos en cuarentena, a decir que la figura de desahogo sexual por una violación en manada no configuraba, digamos, un cuadro legal que justificara una violación. Entonces, el consentimiento, eh, yo creo que es algo distinto a la coacción. El consentimiento es algo muy simple, es algo que tiene que ver con el acercamiento, con las miradas, con el cuerpo. Uno constantemente está acercándose con los ojos, con la Ujú. mirada, con los brazos, con las manos, eh, y también se está alejando. Y uno tiene que darse cuenta. Y también Ujú. preguntar. Lo que pasa es que a veces uno tiene miedo a preguntar, ¿no? Te pregunto, vos que estás más en contacto con pibis, la expresión la prueba de amor, ¿te acordás que en una época la prueba de amor era como el ejemplo de la presión, ¿no? Si me querés, te tenés que acostar conmigo, ¿no? Una cosa así era, ¿no? Probame que Sí. me querés y esa prueba pasaba por la relación sexual, ¿no? Lo No, cual es una forma de coacción, de presión o de manipulación, porque es como una amenaza. Si no te acostás conmigo, te dejo. mira, se ve mucho no te voy a decir en qué grados ni años, pero me ha pasado muchas veces de que se acercan llorando. Especialmente les pasa mucho, no quiero, pasan, en esto sí es como que queda claro, ¿no? En los varones a veces aparece esto de la presión del entorno por tener que, esa palabra horrible que es debutar, que en algún momento hay que analizarla porque no existe. Del mismo modo que no existe la virginidad, tampoco existe el debut, ¿eh? No existe la virginidad. Para quien esté ahí al lado, no existe la virginidad. Tampoco existe el debut. Eh, eh, Cuando a alguien le dicen, mira, si no tenés relaciones conmigo, no te quiero más y voy a salir con otra, no te quiere. Así que, eh, no, andá y salí con otra, qué sé yo, no sé. Eh, Ujú. Cuando alguien ama, no te presiona. Y por otro lado, esto es la ESI. La ESI salva, decían en el último documento con los 5 ejes transversales que se votaron. La ESI salva porque a partir de la ESI y a partir de las de los ejes que se trabajaron en la ESI, muchas chiques empezaron a poder darse cuenta de esto, denunciar acosos, denunciar abusos, y por otro lado, muchos varones dejaron de abusar, dejaron de acosar, porque empezaron a poder mirar.
Y fíjate qué interesante, Carlos. Los grupos de nuevas masculinidades, eh, los grupos de eh, nuevos escenarios, todo esto surge a partir de la ESI, de la deconstrucción. Lo interesante de la deconstrucción, que esto da para otra charla, es Ujú. que cuando vos hablas de la deconstrucción, que es un concepto que nos remite bueno, a Derrida, en realidad, la deconstrucción, lo interesante de la deconstrucción es que es un proceso que no termina nunca. Porque uno podría decir, bueno, a ver, me deconstruyo. ¿Y en qué me construyo después? Y en realidad, uno no se termina de construir en otra cosa. Uno constantemente está en un proceso de aprendizaje y de construcción, porque lo peor que te puede pasar es desarmarte, deconstruirte y volverte a construir en algo rígido cuando estamos en un mundo que varía. Por supuesto que siempre hay algo que queda inmanente y que queda, que es nuestra esencia, que Ujú. ojalá sea lo mejor, que no cambie, pero por ejemplo, en el grupo que te comentaba de Colombia y en el de Chile con el que estamos trabajando, en realidad, una de las cosas que charlaba yo con ellos es el tema de no se piensa la deconstrucción como un proceso con un fin, donde, bueno, ya está, te dio el diploma, te deconstruiste. No, Ujú. no, No. es un proceso. Y, y que no es solo de varones, también las mujeres deben de construirse en un sentido no pasivo, activo, como vos decías. eh, Vos hablabas del tema de la virginidad. En una época la virginidad era un gran valor que había que conservar y hasta después, hasta el matrimonio, y Claro, ahora no sé si no pasó a ser un disvalor, ¿no? Alguien que le dice a otra, callate si vos sos virgen, ¿no? Como diciendo, no podés opinar de nada, porque vos todavía no tuviste esta palabra que a vos no te gusta, bueno, tu iniciación sexual, digamos así, ¿no? claro, Es como claro. que pasó de ser un valor, pasó a ser un disvalor, y esto también forma parte de la En deconstrucción realidad, que los seres humanos. claro. En realidad la virginidad es un gran invento porque en realidad tiene que ver, a ver, primero aparece esta idea de que primero hay que desmitificar que no necesariamente las primeras relaciones sexuales tienen que ver con una penetración. Por otro lado, también no necesariamente las primeras relaciones sexuales tienen que eh, producirse la rotura del himen, por ejemplo. Pero el concepto de virgen es un concepto muy cargado de religiosidad y muy cargado de significación como muy moral eh, y como de algo irreversible. Es decir, la virginidad se tiene una vez y una vez que se pierde no se recupera más. Este es un concepto muy moral que se instaló especialmente a partir del siglo XII, a partir de la Revolución Industrial, pero que tenía que ver especialmente con el tabú, esto de la virginidad, con que la mujer no tuviera más que un solo varón, que fuera su marido, para que no pudiera comparar y no pudiera tener otros varones y no pudiera elegir. Era otra manera de castración, ¿no? Era otra manera de, que en otra clase, en otra charla contábamos de, era otra manera de encerrarla en su ama de casa, ¿no? Ujú, Era una ujú, ama de casa y por fuera del ama de casa estaba la mujer, ella era la ama de su casa y estaba la mujer pública. La mujer pública era la que no estaba en su casa y era la prostituta. ujú. Entonces, virginidad era esa cuestión moral y de ahí que se hablara de, pues fíjate qué interesante porque la mujer que no se casaba se la consideraba virgen y se la llamaba señorita. Y al varón que no se casaba no se lo llamaba señorito,
se lo claro. llamaba solterón. Y Y en la educación, en el Acosta, ¿cómo le dicen a las maestras primarias? No le y dicen, ahora ¿no? está profe, pero señorita le decía. Claro, Pero, ¿no? Al pero varón le porque, dicen profesor, al varón le dicen profe, le decían, ¿no? claro, Pero la maestra era la señorita maestra, ¿no? Hay un libro, ah, ¿no? La inteligencia atrapada de la señorita maestra, de Ana Fernández. claro, porque Eh, además, porque te llevo a un tema, sí, dale, dale. no, porque además el contrato que firmaban las maestras en 1923 era que si se casaban ya no podían ser maestras, no podían Ujú, trabajar, tenían que quedarse en la casa. Así que eran señoritas. Ya, una claro, vez que se sí. casaron, no eran más señoritas. Pensaba, Julio, el tema del bullying, donde ahí tampoco hay consentimiento, ¿no? O en todo caso hay un acuerdo para que uno o unos sean puntos y los otros sean banca, ¿no? Como, viste, cuando se dice agarraste a alguno de punto, ¿no? También ahí hay como una especie de consentimiento, pero en el mal sentido ahora, ¿no? De los que miran y no hacen nada, ¿no? No denuncian la situación, porque el acoso escolar, el bullying, no se hace a la vista de las autoridades, ¿no? A veces sucede en las redes y uno no se entera, o pasa en el baño y uno no se entera, ¿no? La víctima está amenazada y no quiere denunciar, los que miran, porque no todos hacen bullying, es un grupito por lo general, ¿no? Entonces hay ahí como una situación donde no hay un acuerdo de convivencia, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la relación entre bullying y consentimiento? Acá la profe Giareto corrige, es la sexualidad atrapada de la señorita maestra. Eh, Sí, hay dos. Uno es la inteligencia y otro es la sexualidad. ah, Mira, Son dos libros. en el bullying, a mí me gusta llamarlo, viste que las palabras siempre, bueno, tenemos muchas palabras en inglés, pero bueno, viste, molesta el lenguaje inclusivo, pero las palabras en inglés, bueno, en el bullying, Sí, en matoneo, en bull, el toreo, bull es toro, claro. claro, en realidad en el bullying se tiene la parte más importante del bullying. A mí, me parece que es el testigo. Es decir, aquellos o aquellas chiques que están siendo testigues de la situación, ya sea en un grupo de WhatsApp, en un grupo de Facebook, en cualquier, en cualquier espacio virtual, especialmente ahora que estamos en una situación donde no estamos yendo a la escuela, estamos en situaciones de virtualidad y donde a veces todo lo que tiene que ver con las fotos, con los comentarios, con la discriminación, pero también puede ser personal. Eh, les testigues, en este caso, a mí me parece que es muy interesante el trabajo con les testigues, porque para que haya bullying, no solamente tiene que haber una persona o varias personas agrediendo, tiene que haber grupos de personas que también sostengan eso, ¿no? Porque en el momento en que alguien dice, esto hasta acá llegó y que interfiere, eh, es como que legitiman. Y mira, me haces acordar algo, mira, Carlos, me haces acordar algo que también viene a cuento. Vos sabés que las mujeres, viste cuando te conté lo de Marita Verón hace un rato, bueno, hasta la década del 1960, no siempre se tomaba, eh, no siempre se le daba la misma veracidad a los testigos que fueran mujeres, ¿no? En la justicia. A Ujú. veces era como una salvedad a veces. Y vos sabés que no es tan loco esto, porque vos sabés que si vos vas a una, hay varias, pero si vas a una de las etimologías de la palabra testigo, te vas a Roma y tiene que ver con que cuando en general los ciudadanos eran blancos, propietarios, adultos y
eran personas que no eran esclavos, igual que en Grecia. Y cuando tenían que testimoniar o tenían que dar cuenta de alguna situación, si mentían, el castigo era la castración, ¿no? El corte de los testículos. De ahí que cada vez que tuvieran que testimoniar, tuvieran que tocarse los testículos. De ahí que viene la palabra testigo. Y, y me llevó a eso lo tuyo, ¿no? Como que en algún momento también aparece algo de que solamente la voz de el varón es la que vale, ¿no? En esto de Ujú. amiga, amiga te creemos, ¿no? En esto de amiga te creemos. Pero volviendo a la situación del bullying, que se puede dar entre hombres, mujeres, también me parece que lo importante es eh, la ayuda de los testigos. Si vos tenés, y en esto creo que las chicas lo han hecho muy bien, porque las chicas han sabido acompañar a sus víctimas. Ujú. Y los Sí. grupos de nuevas masculinidades ahora están pudiendo también acompañar a sus varones que están tratando de deconstruirse. Es decir, los grupos de nuevas masculinidades ahora entendieron que también tienen que juntarse con sus compañeros para no quedar como testigues de lo que está pasando. Por eso, las nuevas masculinidades, los grupos y les consejeres están trabajando con grupos para poder juntos salir de esta situación de testigues, porque ya no se trata de dejar a alguien en una situación de culpabilización solamente. También se está tratando de sacarlo de ese sistema del cual es producto, porque ese sistema lo metió su familia, su sociedad, su mundo, y miles de años. Y sus pares lo están acompañando. Entonces, las chicas han tenido la grandeza, digo, la grandeza de poder entender que con las nuevas masculinidades es necesario dar lugar a estos pibes que se fueron de mambo en un montón de cosas y que ahora están empezando a repensar y que están en una generación donde están entre una familia o una sociedad que les dijo un montón de barbaridades porque se las dijeron a ellos y una sociedad que ahora les dice otra. Entonces están en una transición y esto yo creo que es algo, creo que es muy grandioso. Cuando yo veo lo que hacen los consejeros, cuando yo veo las actividades que hacen, cuando veo los invitados que llevaron el año pasado, cuando veo los grupos que armaron, este año se reunieron las nuevas masculinidades. Esto es, y esto me desata tu pregunta, ¿qué hacemos con los testigos? Y los testigos se juntaron y dijeron, bueno, vení para acá, vení, vos qué hiciste, a ver, vení para acá, sentate con Ujú. nosotros y empezá a pensar lo que hiciste. Porque la única manera de que puedas dejar de hacer eso no es solamente que, retándote, lo que tenés que hacer es pensar que esa no es la manera. Y yo en eso la verdad que me siento orgulloso de esta escuela y orgulloso de este centro de estudiantes y orgulloso de este grupo de nuevas masculinidades eh, que están laburando. Cada Ujú. uno a su tiempo, pero que están laburando. Mm. Y de un DOE en el que vos estás, Carlos, y en el que me estás dando una mano, porque nos quedan poquitos minutos, ya tenemos que cerrar, porque viste que Instagram nos da de baja ya, tenemos 2 minutos. En este,
en esta mano que vos me das, porque eh, yo hoy, la verdad, necesitaba que alguien me acompañara en esta charla. Y, Ujú. y vos me diste una mano grande. Sí, porque ahí Andrea dijo lo importante que entre pares se acompañen, ¿no? Pero vale también para los docentes esto, ¿no? Qué importante que los docentes y las docentes nos acompañemos también, porque a veces la actividad del aula es un poco solitaria, ¿no? O sea, uno está con sus estudiantes, pero no, generalmente no hay una terceridad, ¿no? Nos cuesta trabajar en equipos, hacer experiencias interariales, ¿no? Que a veces son riquísimas, ¿sí? Muy, muy interesantes, ¿no? Proyectos educativos donde participen las distintas áreas, donde se jueguen las inteligencias múltiples, ¿no? Estamos como saliendo de una etapa muy individualista, ¿no? Que se expresa ahora en la cuarentena, ¿no? O cuarentena o anticuarentena, ¿no? Como si no nos contagiáramos entre todos y cada cual se pudiera salvar individualmente, digamos, ¿no? Que esto no sucede, se están contagiando muchos anticuarentenas, ¿sí? Por ejemplo, Sebrelli, nos enteramos ayer, ¿no? Entonces, eh, me parece un momento, como empezamos, ¿no? Hablando, bueno, estamos haciendo historia, ¿no? Y en este momento donde tuvimos que aprender cuestiones de la virtualidad, no sé si el año pasado estaríamos haciendo un vivo de Instagram, ¿sí? Me parece que no. Entonces, bueno, aprovechar estas herramientas y esto que vos decís de, bueno, de poder acompañarnos unos a otros, ¿no? Y que todo es un proceso y que todo lleva un tiempo y que salgamos, pienso, del esquema patriarcal de amo y esclavo, de que tiene que haber un amo que domine, que ejerce el poder, y otro que se someta a ese poder, o a esa relación de fuerzas, o a esa mayor experiencia, como se diga, ¿sí? Entonces, que podamos ser solidarios, que podamos ser compañeros, ¿no? Que podamos trabajar en equipo y en conjunto, también incluyo en esto a las familias, ¿no? No sé si acá hubo familia, por ejemplo, ¿sí? Pero estaría bueno porque en este momento de cuarentena, bueno, las familias tienen que estar apoyando a sus estudiantes, no solo en las cuestiones pedagógicas para las cuales no están preparados, sino, bueno, hiciste el trabajo práctico, te estás conectando en el Classroom, o sea, ¿no? Más allá de los problemas cotidianos que tenemos, bueno, ahora la familia tiene que apoyar más. Entonces, bueno, somos seres sociales y, bueno, socialmente nos va mejor que individualmente. La charla esta ahora se sube en un ratito, se sube al Instagram y después calculo que se va a pasar a los Classroom, se va a pasar el link, ¿no? Uh -huh. Nos quedan escasos segundos, creo. Sí, pero Hablando de empezamos un poco más consentimiento, tarde, ¿eh? sí, sí, Empezamos un poco más tarde, sí. sí, sí, pero Pensaba el tema de los derechos, ¿no? Cuando hablamos de la ley de ESI, el tema de los derechos, ¿no? Y cómo cuando no se respetan los derechos hay como una violencia que se opone, ¿no? Pensaba esta cosa que por ahí la podemos trabajar ahora o en otra charla, cómo surgió el tema frente al tema de los derechos humanos, donde ahí también hubo testigos, ¿no? Eh, Testigos incluso que desaparecieron, y como hijos empezó con la cuestión de los scratches como una manera, ¿no? De reaccionar frente a la falta de justicia, ¿no? Entonces, bueno, el scratch también es una modalidad que habría que analizarla desde el punto de vista del consentimiento también, ¿no? bien. Es terreno árido, ya lo sé, Hablando, pero hablando de consentimiento, te pido consentimiento para darte un abrazo virtual. bueno, Julio, lo mismo. Tenemos que seguir ejercitando. Bueno, un Bueno, muchas abrazo gracias a todas y a todos por la y a participación y todos los bueno, profes. Están todos los profes acá, Clarisa, eh, Andrea, sí, todos los estamos leyendo. Perdón que no pude leer todo, Dieguito, gente de Chile.
que no Sí, pudimos leer todo, pero porque necesitábamos decir mucho, pero un abrazo grande a todos, ¿eh? sí, sí, muchas gracias. No pudimos leer tampoco mucho los aportes, que deben haber sido interesantes también. Pero bueno, seguimos en otra instancia. Dale, Bueno, un te mando abrazo. un abrazo, Julio. Gracias. Chao. Chao, chao.